Vamos a ver el tema de cardiología. Muy bien, cardiopatías congénitas son patologías muy frecuentes que esas pueden ser diagnosticadas incluso en la etapa prenatal. Como comentamos en las clases anteriores, ahora ya hacemos diagnóstico de muchas patologías prenatales, quizás todas ya podemos diagnosticar, por lo menos las que tienen manifestación fenotípica y las que tienen manifestación grosera en los órganos internos. Entonces podemos hacer de la misma forma diagnóstico de cardiopatías, ¿no? Problemas de cámaras, problemas de válvulas o problemas de grandes vasos. Entonces, para recordar, básicamente la circulación fetal es importante. Es importante que ustedes más o menos sepan cómo es la adaptación cardiopulmonar y ahí vamos a de alguna manera poder sacar algunas patologías y entender mejor y discriminar cuándo es una cianótica, cuándo es una cianótica con flujo bajo, con flujo incrementado. Entonces sabemos que los pulmones fetales llenos de líquido, ¿no? Sean en la vía intrafetal, no tienen ninguna función de intercambio gaseoso, pero sí hay movimiento. Entonces siempre recuerden, el corazón se mueve, de la misma forma el pulmón, los intestinos, todo se mueve en la vía fetal. Entonces, si bien es cierto, son fisiológicos y metabólicamente activos, pero no tienen participación en el intercambio gaseoso. Y algo que ustedes recuerdan, ya saben bastante, que la presión pulmonar a nivel de la arteria pulmonar está incrementada. Esto por la resistencia vascular. El flujo es de derecha a izquierda en la vía fetal. La sangre que nutre hacia el feto viene de la placenta. Ustedes recuerdan que el cordón umbilical está formado por dos arterias, ¿no? Y una vena. La que nutre es la vena. Entonces la sangre que llega hacia el feto es una sangre parcialmente oxigenada, que comentamos que más o menos tiene una saturación de 60% en sus mejores lugares, con una presión parcial de oxígeno de más o menos 30 a 35 milímetros de mercurio. Entonces, los nutrientes, el oxígeno y los nutrientes vienen a través de la placenta. ¿Quién nutre? La madre. Entonces, para recordar, el cordón umbilical tiene una vena con sangre parcialmente oxigenada y dos arterias que retornan la sangre y todo el metabolismo hacia la madre. Este es un gráfico donde podemos darnos cuenta de cómo se da más o menos la circulación en la etapa fetal. Ingresa la sangre parcialmente oxigenada por la vena, atraviesa el hígado, llega a la vena cava inferior y obviamente la cava inferior hacia la aurícula derecha y la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y por la arteria pulmonar. Entonces nosotros tenemos en la vía fetal dos cortocircuitos bien importantes. Un cortocircuito que se encuentra, entre las dos aurículas, que es el foramen oval, que hay una comunicación interauricular, y un cortocircuito que sea entre los dos grandes vasos, entre las dos arterias, que es el ductus arterioso. Entonces la sangre que llega parcialmente oxigenada, que llega inicialmente al lado derecho del corazón o al corazón derecho, pase hacia el lado izquierdo por estos dos grandes cortocircuitos, el foramen oval o la comunicación interauricular y el ductus arterioso. Entonces la mayoría de las veces estos defectos pueden continuar presentes en algunos niños. No hay cierre de la comunicación interauricular y tampoco hay cierre del conducto arterioso. O se puede dar un desarrollo normal en la vía intrafetal con cambios o anatomías alteradas a nivel de los tabiques, a nivel de las válvulas, cuya manifestación sea muchas veces en la vía intrafetal. Si no se da, inmediatamente nace con estos cambios hemodinámicos. Entonces, el primer shunt se produce a nivel de la aurícula, que gran parte pasa del lado derecho de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y el segundo shunt se va a dar a través del foramen oval, que un porcentaje también grande pasa, ¿no?, del lado derecho de la arteria pulmonar hacia la aorta, obviamente irrigando o administrando oxígeno y nutrientes hacia el feto para un crecimiento adecuado. Solo para recordar que un tercio de la sangre de la aorta es descendente, irriga los órganos abdominales y los miembros inferiores, y 2/3 obviamente pasan y se juntan con la sangre que va hacia las arterias umbilicales y retorna hacia la madre por la placenta. Entonces esas características obviamente hacen y son suficientes para que el feto se desarrolle en forma adecuada. No necesitamos una presión parcial alta o una saturación de 90 o 93% para que tenga un crecimiento adecuado. Entonces la sangre del ventrículo izquierdo está entre 15 a 20% más saturada que el ventrículo izquierdo, para recordar, y la saturación es de 60%. Es por eso que ustedes recuerdan la saturación inmediatamente nace el feto es de 60%. Recién a los 10 minutos la saturación puede llegar hasta el 93%, entonces no hay necesidad de administrar sangre si ustedes inicialmente saturan al feto y la saturación al minuto es de 70%, a los 2 minutos puede ser 75, 80% y van esperando ustedes hasta los 10 minutos una saturación de 90%. Bien,
Entonces los cambios hemodinámicos se dan inmediatamente, se produce el trabajo de parto. Ya en el trabajo de parto se produce estrés en el feto. La producción de catecolaminas induce estos cambios hemodinámicos. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿No? Cambios a nivel vascular con cambios químicos y cambios de presión a nivel hidrostático. Una vez cesa la circulación umbilical, que es más o menos entre el minuto y los 3 minutos, ustedes van a tener incremento de la presión parcial de oxígeno por inhalación de aire. Los esfuerzos, ¿no?, al inicio de la respiración hacen que se incremente la presión parcial de oxígeno, y esto por una presión o una caída de la presión pulmonar. Entonces, para que ingrese aire debe haber un gradiente de presión. Ustedes respiran por gradiente de presión. La presión intratorácica es negativa. Entonces, la presión atmosférica es mayor, ingresa aire, en este caso en las primeras inhalaciones, que es aire, con la presencia de oxígeno o una concentración de 21%, inmediatamente produce expansión pulmonar por la caída de la resistencia vascular. La resistencia vascular pulmonar cae la presión pulmonar y rápidamente se incrementa la presión sistémica. Entonces, estos cambios hemodinámicos se dan inmediatamente en ACLV. Entonces, la presión incrementada de oxígeno favorece, ¿no?, que el corazón izquierdo obviamente tenga mayor presión, y estos cambios de presión producen el cierre de estos cortocircuitos. Y como hemos mencionado, la saturación de oxígeno puede incrementarse de 60-65% hasta 90-93% en los primeros 10 minutos, incrementando obviamente la presión sistémica. Cambios de gradiente de presiones provoca obviamente el cierre de los cortocircuitos. Entonces hemos mencionado que va a haber dos formas de cerrar el cortocircuito, por un cambio químico y por un cambio de presión. Entonces el foramen oval se cierra por el cambio de presión. Hay un cambio hidrostático. ¿Qué significa? Que ingresa oxígeno, disminuye la presión, la resistencia vascular pulmonar, disminuye la presión pulmonar y se incrementa la presión sistémica. Ese cambio de presión hace que se cierre la puerta del foramen oval. Entonces es un cierre hidrostático o físico. Y el ductus arterioso se cierra por cambios químicos. ¿Qué hace? En la presencia de oxígeno disminuye la síntesis de prostaglandina, que es la responsable de mantener el ductus abierto. Es por eso que, si ustedes recuerdan, el prematuro, cuanto más pequeño, mayor incidencia o mayor persistencia al ductus arterioso. Y eso se da porque no responde muy bien a la respuesta o a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas con la presencia de oxígeno. Es por eso que persiste más tiempo el ductus arterioso en el prematuro. ¿Y qué hace el oxígeno? De la misma forma, actúa en forma directa, aumentando o incrementando la presión parcial de oxígeno, y eso es que se cierre el ductus. Entonces tenemos un cierre por cambios de presión que se da a nivel del foramen oval, y un cierre químico que se da por la presencia de oxígeno con disminución de la síntesis de prostaglandina. Entonces el cierre funcional se inicia entre las 4 y 12 horas, ¿no? Se puede cerrar rápidamente en este porcentaje en las primeras 24 o 48 horas, y casi a las 96 horas tenemos el cierre del 100% de todos los recién nacidos normales a términos. Y el cierre anatómico del ductus se da más o menos en el tercer mes al 100% de todos los recién nacidos a términos sin ningún problema o cardiopatía asociada. Este cuadro para recordar más o menos de lo que vamos a comentar de las cardiopatías, ¿no? Entonces la incidencia es bastante alta de las cardiopatías. A nivel mundial es bien gruesa la incidencia, y algo que de repente es una estadística alentadora de que el 85% de estos pacientes con cardiopatía sobreviven. Pueden tener evolución natural sin ningún tratamiento quirúrgico, y alguna vez el tratamiento quirúrgico es satisfactorio en estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de cardiopatías, debemos buscar las causas, la etiología. Esta se da en la formación en las primeras semanas de vida. Hemos mencionado que la organogénesis se da antes de las 8 semanas. Entonces, también los problemas o los defectos se van a dar a ese nivel o a esa edad gestacional. Entonces, vamos a ver factores ambientales, ¿no? Causas infecciosas como la rubiola, que está asociado al ductus arterioso persistente, ¿no? La presencia de alcohol o madre con ingesta de alcohol, la comunicación interventricular, que es muy frecuente, el litio, anomalías tricuspidias, la diabetes materna, que está asociado con frecuencia CIB y transposición de grandes arterias, el lupus, si ustedes recuerdan, está asociado, que es pregunta de examen, a bloqueo auriculoventricular congénito total, ¿no? Los factores genéticos, síndrome de Down, que está asociado al canal atrioventricular, Turner, que está asociado a coartación de aorta, Noonan, a estenosis pulmonar, y DiGeorge, a tronco arterioso. Entonces las clasificamos en dos grandes grupos. Ustedes ya reconocen las clasificaciones de las cardiopatías en cianóticas y acianóticas. Entonces las cardiopatías acianóticas las podemos clasificar también con flujo incrementado o con flujo disminuido. De la misma forma, las cianóticas podemos clasificarlas con flujo incrementado hacia la pulmonar o con flujo disminuido.
Entonces, en las cardiopatías cianóticas tenemos cortocircuitos de izquierda a derecha y sin cortocircuito cuando el flujo está disminuido. Entonces, solo para recordar, cianosis cuando la hemoglobina reducida es superior o cae a 5 gramos por 100 ml, y hay cianosis obviamente cuando existe mezcla de la sangre venosa con la arterial. Cuando no hay pasaje de este porcentaje de sangre por la parte pulmonar o por el pulmón, se mezcla directamente la sangre que viene de las cavas con la parte sistémica, y eso produce la manifestación de cianosis central. Y obviamente no mejora con el oxígeno. Bien, en la clasificación de cardiopatías vamos a ver los cortocircuitos de izquierda a derecha, y la más frecuente, la CIA. También podemos tener CIA con estenosis mitral. En los cortocircuitos ventriculares, el más frecuente es el CIB. Podemos también tener asociaciones como comunicación interventricular con insuficiencia aórtica. Va a haber cortocircuitos de un vaso grande como la aorta hacia el corazón derecho, como la ruptura del aneurisma del seno de Valsalva o la fístula B coronaria. El cortocircuito de grandes vasos, que es aortopulmonar, el más frecuente es el ductus arterioso, ¿no? Y la comunicación de varias partes del corazón. Ojo, la persistencia del el flujo fisiológico prenatal tiene un flujo de derecha a izquierda en el ductus. Entonces, cuando es postnatal y es algo patológico y no hay cierre, el flujo cambia de izquierda a derecha. Malformaciones del corazón izquierdo, la más frecuente es estenosis mitral, insuficiencia mitral. Vamos a tener estenosis aórtica, que puede ser de diferentes formas, subvalvular, valvular o supravalvular. La coartación de aorta, que es la más frecuente, ¿ya? En el lado derecho, anomalías de Einstein por un problema de las válvulas tricúspides. La estenosis pulmonar, que también es frecuente. Y las cianóticas con flujo o hiperflujo o flujo incrementado. Entonces vamos a tener la transposición de grandes arterias, doble salida tipo Taussig-Bing, el tronco arterioso común, drenaje venoso anómalo pulmonar total, ventrículo único, hipoplasias cavidades. Entonces, cuando hablemos de flujo, siempre recuerden, el flujo incrementado hacia la arteria pulmonar y que sea causa de congestión pulmonar. Entonces, estas patologías tienen un flujo incrementado. Entonces, son patologías que no tienen ningún problema o un defecto en la reducción del flujo a nivel de la arteria pulmonar. Por lo tanto, el flujo hacia los dos pulmones, o hacia las arterias, tanto derecha o izquierda, es incrementada. Con flujo normal o disminuido son patologías que tienen un problema o un defecto a nivel de la válvula pulmonar, como puede ser una atresia o una disminución, ¿no? O una estenosis. Puede haber atresia tricuspidia, atresia pulmonar, tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar con CIB y ventrículo único con estenosis de la arteria pulmonar. Otras, la más compleja y la que ustedes deben recordar, es el bloqueo AB congénito completo, secundaria al lupus congénito. Entonces, las más frecuentes, solo para recordar, cuando tenemos cardiopatías cianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha, recuerden siempre, comunicación interauricular, comunicación interventricular y PCA. Entonces, esas son las patologías con cortocircuito de izquierda a derecha. Anomalías sin cortocircuito, las que tienen estenosis, que es la coartación aórtica y la estenosis pulmonar, una disminución de flujo. Y las cianóticas, la transposición de grandes arterias y la tetralogía de Fallot, ¿no? Como causa frecuente de patologías cardíacas cianóticas. Entonces vamos a empezar a describir las más importantes. Empezamos con la comunicación interauricular. Sí sé que es la tercera cardiopatía más frecuente en la edad infantil. Entonces, ¿qué tenemos? Una comunicación entre las dos cavidades. Normalmente no hay comunicación entre los dos corazones. Corazón derecho y corazón izquierdo están separados, no tienen comunicación. Entonces, cuando existe una comunicación entre las dos aurículas, hablamos de comunicación interauricular. La más frecuente, que vamos a ver acá un gráfico, vamos a avanzar. La más frecuente está a nivel del foramen oval, es el ostium secundum. Entonces, en frecuencia le sigue, y que está más abajo, el ostium primum, que está a nivel de los cojinetes endocárdicos. Entonces, comunicación en el del lado derecho, del lado izquierdo hacia el lado derecho. Por lo tanto, se va a ver afectado el corazón derecho y el tronco o el territorio pulmonar. No se compromete el ventrículo izquierdo. El compromiso se da más en el lado derecho, corazón derecho y el territorio pulmonar. Entonces, es un gráfico donde vemos el flujo de sangre o el shunt del lado izquierdo hacia el lado derecho. Hay compromiso de dilatación de la cavidad de la aurícula derecha con también dilatación e hipertrofia del ventrículo derecho, además de incremento en flujo que se da hacia el territorio pulmonar. Por lo tanto, vamos a tener compromiso del corazón derecho y del territorio pulmonar.
entre las tres, esa es la patología que menos complicación de hipertensión pulmonar tiene. Entonces, la cardiopatía, la CIA, perdón, entre el CIB y el PCA, la que menos complicación como hipertensión pulmonar es esta, ¿ya? Entonces, sabemos que el CIA tiene un volumen incrementado, pero la presión está disminuida hacia la arteria pulmonar. Por lo tanto, la complicación que es síndrome de Eisenmenger, que es la hipertensión pulmonar, que es la complicación más grave, está disminuida en relación al CIB y al PCA. Entonces, esto porque hay un incremento de flujo, pero la presión está disminuida. Aunque la frecuencia es del 7% en el nacimiento y representa el 40% de cardiopatías congénitas encontradas en la edad adulto, es más frecuente en el sexo femenino. Es una cardiopatía que generalmente o usualmente ustedes hacen diagnóstico en la edad adulta. Muy pocas veces hacen diagnóstico en la edad infantil. Entonces, está más asociado al sexo femenino. Actualmente, con los métodos existentes diagnósticos se puede realizar un diagnóstico precoz. Ustedes pueden hacer diagnósticos incluso en forma accidental, pueden hacer evaluaciones y se encuentran con un desdoblamiento permanente del segundo ruido y ustedes deben sospechar un CIA. La supervivencia natural por encima de 50 años es solo del 50% si no existe tratamiento o no hay un diagnóstico precoz. Entonces, esa es la comunicación que se da en forma normal, ¿no? Sin shunt. Y tenemos la comunicación, ¿no?, interauricular, donde hay flujo de la arteria de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, ¿no?, incrementando el flujo hacia el lado derecho, al ventrículo derecho y el territorio pulmonar. Y obviamente el flujo pulmonar, flujo sistémico, se incrementa, es mayor a 1. El QS es mayor a 1. Entonces existe un cortocircuito de izquierda a derecha y sobrecarga el ventrículo derecho y hay flujo pulmonar. Entre los tres, recuerden siempre que esta es la que menos complicación tiene como hipertensión pulmonar. Entonces, la más frecuente es el septum secundum, que hay resorción del septum, ¿no?, que es más o menos 85%. En frecuencia le sigue el septum primum, que se da a nivel de los defectos del cojinete de los endocárdicos. También le sigue el seno venoso y el seno coronario, un 2%. El seno coronario tiene una desviación del eje en la onda P hacia el lado izquierdo. Normalmente, en el septum secundum, por hipertrofia ventricular, ustedes en el EKG van a ver una desviación del eje hacia el lado derecho, ¿ya? Entonces, algo peculiar en el septum primum, que hay una desviación hacia el eje izquierdo, pero lo que caracteriza al seno venoso es que hay una desviación de la onda P hacia el lado izquierdo, con mayor frecuencia. Que hay comunicación interauricular de un cortocircuito de izquierda a derecha, generalmente cursa en forma asintomática. Es por eso que el diagnóstico lo hacen ustedes entre la segunda y tercera década de vida. Es muy inusual, o en forma accidental ustedes hacen diagnóstico de CIA en niños. Esto porque cursa en forma asintomática, puede haber arritmias auriculares y va a haber hipertensión como complicación del flujo del shunt de izquierda a derecha. Hay cortocircuito y terminan haciendo obviamente Eisenmenger si es que no se trata y en menor grado en relación al CIB y al ductus arterioso. Diagnóstico generalmente lo hacen entre la segunda, tercera o cuarta década de vida. La auscultación, van a tener ustedes un foco pulmonar, desdoblamiento fijo. Esto es importante, hay un desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido. Entonces, es una característica casi patognomónica del CIA. Si ustedes escuchan un desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido, siempre sospechen en CIA. Puede bloqueo de la rama derecha, esto por hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces el eje se desvía hacia el lado derecho. Cuando tenemos un CIA, ostium primum, el hemibloqueo puede ser anterior e izquierdo, ¿no? Y en el seno venoso, seno coronario, perdón, como hemos mencionado, puede haber incluso desviación hacia el lado izquierdo con incremento de la onda P. Radiografía, va a haber una cardiomegalia. La cardiomegalia obviamente es por hipertrofia del ventrículo derecho y dilatación de la aurícula derecha, ¿no? Va a haber dilatación de la P por flujo pulmonar. No es tanto como se observa en el lado en el CIB o como se observa en los pacientes con PCA. Pero sí va a haber dilatación de la arteria pulmonar que se puede ver o pueden evidenciar ustedes en la radiografía por hiperflujo. Entonces, el EKG, ostium secundum, lo que tienen es desviación en las derivaciones 2 y 1, B1 y B2, ¿no?, hacia el lado derecho. Las ondas se incrementan. Esto en los segmentos RSR. Entonces se va incrementando. Ven ustedes una onda grande que se desvía hacia el lado derecho. Entonces va a haber dilatación del lado derecho del corazón, del ventrículo derecho, incluso con incremento o dilatación de la arteria pulmonar, que es esta muesca, esta curvatura que ustedes observan. Ven acá, un incremento de la pulmonar con dilatación de las cavidades del lado derecho.
y obviamente con flujo incrementado hacia las pulmonares. Entonces pueden tener ustedes edema pulmonar si es que el flujo es incrementado, el Shan es incrementado con manifestación respiratoria. El tratamiento en general es indicado el cierre del efecto, ya sea quirúrgico o por un dispositivo oclusor. Entonces el tratamiento solo si siempre y cuando el flujo QP y QS es mayor a 1.5. Entonces no inician tratamiento si el flujo es menor, tratamiento quirúrgico sea cuando el flujo es mayor en QPS y QP y QS mayor a 1.5. Si es menos, el tratamiento es observar y ver si hay manifestación clínica de hipertensión. Si hay manifestación clínica de hipertensión con un QP, QS mayor a 1.5, el tratamiento es quirúrgico, que puede ser quirúrgico o con un sistema oclusor. Si se cierra antes de los 25 años esto como dato estadístico, la supervivencia puede ser similar a un paciente, ¿no?, de la población general. Entonces, generalmente hacen diagnóstico entre la tercera y cuarta década de vida cuando ya hay manifestación de hipertensión pulmonar. Y muchas veces el diagnóstico no solo se hace en forma accidental, sino por la manifestación de la hipertensión pulmonar, cuando el paciente llega a tener el síndrome de Eisenmenger. Entonces es un dispositivo oclusor porque puede ingresar por cateterismo directamente hacia el defecto y cerrar. Entonces una arteriografía con ustedes con cateterismos, para los hemodinamistas, y cierran obviamente sin tratamiento quirúrgico. Dispositivo oclusor para cerrar. La CIA se asocia con afectación de los cojinetes endocárdicos, o la CIA que se asocia con afectación de los cojinetes endocárdicos es CIA ostium primum, CIA ostium secundum, CIA seno venoso, AB, ABC. Hemos mencionado que el más frecuente es el ostium secundum, ¿no? En frecuencia le sigue el ostium primum, que está en relación, ¿no?, a nivel de los cojinetes endocárdicos. Respuesta: ostium primum. Entonces recuerden este gráfico, ¿no? No se olviden. Entonces, el más frecuente, un 80%, ostium secundum, ¿no? El que sigue en frecuencia a nivel de los cojinetes endocárdicos, que es más apical, es el ostium primum. Puede haber también comunicación a nivel de seno venoso o a nivel de seno coronario en un 2%. La CIA que se asocia con el hemibloqueo izquierdo anterior en el EKG es ostium primum, CIA ostium secundum, seno venoso. La CIA que se asocia con el hemibloqueo hacia el lado izquierdo. Normalmente, cuando ustedes tienen una comunicación interauricular, que el más frecuente es el ostium secundum, el flujo va de izquierda a derecha incrementando la presión por incremento de volumen a nivel de la aurícula derecha y también del ventrículo derecho. La hipertrofia que se produce por incremento de flujo y por el incremento de la presión a nivel pulmonar en el lado derecho produce desviación del eje hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, en el gráfico va a haber hipertrofia del ventrículo derecho. Y esa hipertrofia del ventrículo derecho va a producir bloqueo, ¿no?, en el lado de la rama derecha, produciendo incluso bloqueo de primer grado en algunos pacientes. Y obviamente el eje se da hacia el lado derecho. Por eso que cuando ustedes ven el EKG van a tener en las derivaciones 2. Por eso que cuando tienen ustedes el EKG en los pacientes en las derivaciones 2, B1 y B2 van a tener desviación hacia el lado derecho con alteración del RSR, ¿no?, tirado hacia el lado derecho. Hemos mencionado que si la comunicación se da a nivel del ostium primum, va a tener una desviación hacia el lado izquierdo. Cuando es a nivel del seno coronario, va a haber incluso alteración de la onda P, incremento de la onda P con desviación izquierda. Entonces, la CIA que se asocia con el bloqueo izquierdo es ostium primum. El más frecuente es el ostium secundum y el bloqueo se da y también la desviación del eje se da hacia el lado derecho. Entonces recuerden, el más frecuente, ostium secundum hacia el lado derecho, y en ostium primum puede haber, ¿no?, bloqueo izquierdo anterior, ¿no?, dirigido hacia el lado izquierdo en el ostium primum. ¿Cuál es el hallazgo exploratorio más característico de una CIA y que además desaparece cuando se desarrolla síndrome de Eisenmenger? Soplo mesodiastólico inducido por el paso de flujo a través del orificio septal, desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono, aumento de la intensidad del primer tono, soplo mesodiastólico por hiperflujo a través de la tricúspide, ninguna es correcta. Entonces, ¿cuál es el hallazgo característico y casi patognomónico en el paciente con CIA? El desdoblamiento fijo y continuo del segundo ruido. Entonces, si ustedes escuchan un desdoblamiento fijo y continuo del segundo ruido, entonces ustedes están frente a un CIA. Pero si esa CIA progresa y ustedes no inician tratamiento o no corrigen,
la hipertensión pulmonar se incrementa o se da en forma progresiva y el paciente, así como el CIB y el PCA, termina con síndrome de Eisenmenger. Eisenmenger es el flujo incrementado o la presión incrementada de la arteria pulmonar, hipertensión pulmonar. Y cuando sucede esto, el shunt ya no es de izquierda a derecha, se va a dar una inversión de flujo y el shunt se da de derecha a izquierda, obviamente con manifestación de cianosis, y como hemos mencionado es mucho más frecuente en el CIB y en el PCA. En menor proporción en el CIA, ¿por qué? Porque lo que ustedes tienen es incremento de flujo, no tanto de presión. Y lo que determina Eisenmenger es la presión, no el flujo, ¿ya? O el volumen. Entonces, antes de presentarse la hipertensión pulmonar, ustedes van a tener en forma muy característica en la CIA desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono. En el CIB va a haber también desdoblamiento, pero no es continuo. O sea, no es fijo, es variable en el CIB, el desdoblamiento del segundo ruido. Pero en CIA es continuo o fijo, ¿sí? Y desaparece obviamente cuando tenemos signos de hipertensión pulmonar. La respuesta es la... A una mujer de 53 años que cursa sintomática, o sea, durante sus 4 o 5 primeras décadas está asintomática, se realiza una radiografía de tórax por haber sido diagnosticado su marido con tuberculosis pulmonar. Hace un despistaje de un problema respiratorio, una tuberculosis, tiene manto de 17 milímetros el esposo. La radiografía muestra cardiomegalia con dilatación de la arteria pulmonar y sus ramas y aumento de la trama vascular. En la auscultación cardíaca se encuentra un soplo sistólico eyectivo pulmonar con desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono. El EKG muestra desviación del eje a la derecha con patrón SR en precordiales derechas. Indique entre las siguientes el diagnóstico más probable. Entonces, patología que normalmente se diagnostica entre la tercera, cuarta, quinta década de vida. No, normalmente o muy pocas veces hacen un diagnóstico porque generalmente cursa en forma sintomática el niño, incluso en edad de adulta. Entonces se hace el examen básicamente para descartar tuberculosis por el antecedente del esposo, y en la radiografía lo que muestra es una dilatación de la arteria pulmonar. Entonces esa curvatura que ustedes han visto en la radiografía es la arteria pulmonar y sus ramas y aumento de la trama vascular. Aumento de la trama vascular significa que hay flujo hacia las pulmonares. En la auscultación cardíaca se encuentra un soplo sistólico y activo pulmonar con desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono. Esto es CIA, ¿no? Y hemos mencionado que la más frecuente, que es el ostium secundum, obviamente en el EKG van a tener desviación del eje hacia la derecha por hipertrofia del ventrículo derecho, incluso con hemibloqueo. Diagnóstico más probable, CIA. En una revisión médica realizada a un niño de 5 años, se descubre una comunicación interauricular, CIA, tipo ostium secundum. Se cuantifica el shunt de izquierda a derecha que resulta, o el flujo QP-QS de 1.2 a 1. ¿No? La tensión arterial es normal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la cirugía es correcta? Es indicada siempre en la CIA. No está indicada por tratarse de un tipo de defecto que no llega a producir nunca hipertensión pulmonar. No está indicada con la cifra actual de shunt, por lo que debe seguir o se debe vigilar el niño periódicamente para ver si se incrementa o si aumenta. No es indicada mientras el shunt no sea de grado 3 o 1 o de 3 a 1. La indicación se basa en el aumento notable de la presión en la arteria pulmonar. Entonces ustedes tienen un niño de 5 años y descubre un CIA de tipo ostium secundum. Y el flujo, la medición de flujo o del QP-QS es de 1.2 a 1. Entonces, ¿qué conducta toman ustedes? Bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la cirugía es correcta? ¿Está indicada siempre en la CIA? No siempre, ¿no? Entonces, la indicación quirúrgica se da cuando el flujo, el QP-QS o la diferencia de flujo entre el QP y el QS o la arteria pulmonar y sistémica es mayor de 1.5, ¿ya? Cuando es 1.5 y cuando hay signo de hipertensión, ustedes inician el tratamiento. La manifestación de hipertensión pulmonar sea cuando el QP o el flujo de la arteria pulmonar y el flujo de la sistémica tiene
una relación mayor a 1.5. No está indicada por tratarse de un tipo de defecto que no llega a producir nunca hipertensión pulmonar. Siempre llega a producir hipertensión pulmonar, pero en menor grado en relación al CIB y el PCA. ¿Sí? No es indicada con la cifra actual del SHANT, del flujo, por lo que se debe vigilar al niño periódicamente para ver si esto se incrementa. No es indicada mientras el SHANT no sea de grado 3 a 1. La indicación se basa en el aumento notable de la presión de la arteria pulmonar. Entonces, ¿cuándo indicamos el tratamiento quirúrgico? Cuando el flujo de la arteria pulmonar sobre la arteria sistémica es mayor a 1.5. El QS mayor a 1.5. Entonces, ¿qué hacemos? El flujo es de 1.2 y 1. Lo que hacemos es tomar una conducta expectante, observamos, podemos iniciar tratamiento profiláctico para endocarditis y recordar que la CIA es la cardiopatía que con menos frecuencia hace endocarditis en relación al CIB y el PCA. ¿No? Respuesta, la C. ¿Se entendió esa parte, no? ¿Sí? Bien. ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre la comunicación interauricular es correcta? La comunicación interauricular más frecuente es el defecto tipo ostium primum. Un eje de la P desviado a la izquierda es frecuente en el defecto tipo ostium primum. En el EKG se detecta típicamente hipertrofia ventricular izquierda por la sobrecarga de volumen. El desdoblamiento fijo del primer tono es típico de esta enfermedad y la radiografía de tórax muestra signos de plétora pulmonar. Entonces, ¿cuál de las siguientes respuestas sobre la comunicación interauricular es correcta? ¿Ven? Analizamos. ¿La comunicación interauricular más frecuente es el defecto ostium primum? No, el más frecuente es el ostium secundo. En frecuencia es el ostium primum, luego seno venoso y el seno coronario. ¿Sí? Bien. Un eje de la P desviado a la izquierda es frecuente en el defecto de tipo ostium primum. Hay hemibloqueo de la rama anterior y el eje se dirige hacia la izquierda. Pero hemos dicho y hemos mencionado que la onda P y la modificación de la onda P se da en el seno coronario. Entonces, cuando el ostium está a nivel seno coronario, se modifica la onda P. ¿Ya? No hay modificación. Se da por el eje R, hay modificación de la misma forma que en el ostium segundo, la modificación es a nivel del eje RSR. ¿Ya? Pero no de la onda P. En el EKG se detecta típicamente hipertrofia ventricular izquierda por sobrecarga de volumen. Hemos mencionado, en la comunicación interauricular hay flujo de la aurícula izquierda a la aurícula derecha y luego obviamente se incrementa el flujo o sobrecarga del ventrículo derecho y sobrecarga del territorio pulmonar. Entonces, ¿qué se afecta? El corazón derecho y el territorio pulmonar y se conserva el ventrículo izquierdo. Lo que ustedes van a tener es hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Sí? Bien. ¿Desdoblamiento fijo del primer tono es típico de esa enfermedad? No. Es el segundo ruido, ¿no? Segundo tono, perdón. ¿La radiografía muestra signos de plétora pulmonar? Entonces, todo paciente con flujo de izquierda a derecha termina o puede terminar con congestión pulmonar. En menor grado, obviamente, en relación al CIB y al PCA, ¿sí? Y la complicación frecuente es hipertensión pulmonar, ¿sí? Bien, se entiende esa parte, ¿no? ¿O hay dudas acá? ¿Está bien? ¿Dudas? Como mencionado, si hay algo que no está claro, paramos y analizamos un poco más. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo está bien? Perfecto. En un lactante, afecto de cardiopatía congénita sin cianosis, con soplo de insuficiencia mitral, plétora pulmonar y la radiografía de tórax y cuyo electrocardiograma presenta desviación izquierda del eje del QRS, con patrón RSR en B1. El diagnóstico más probable será ostium secundum, ostium primum, CIA senovenoso, transposición de grandes vasos, estenosis pulmonar congénita.
Para recordar, el defecto más frecuente es el ostium secundum, ¿no? Hay sobrecarga del lado derecho con flujo incrementado hacia la pulmonar, por lo tanto hipertrofia del ventrículo derecho con desviación del eje hacia el lado derecho, incluso con hemibloqueo. Cuando es el defecto a nivel del ostium primum, puede haber desviación del eje por hemibloqueo de la rama anterior, con desviación del eje hacia la izquierda, pero también es RSR, al igual que el ostium secundum. Y cuando el defecto es a nivel del seno coronario, puede haber incluso alteración de la onda P, ¿no? Entonces, por lo tanto, el diagnóstico será, la respuesta será, hemos mencionado, lado derecho, ostium secundum, hipertrofia ventrículo derecho, con desviación del eje hacia la derecha. Ostium primum, van a tener ustedes desviación de la rama hacia el lado izquierdo, ¿no? En el patrón RSR. Y en el seno coronario hay alteración de la onda P, con desviación del eje igual hacia la izquierda. Entonces, por lo tanto, en un lactante afecto con cardiopatía congénita sin cianosis, con soplo de insuficiencia mitral, plétora pulmonar, significa que hay congestión pulmonar o edema pulmonar en la radiografía de tórax, y cuyo EKG presenta desviación izquierda del eje QRS con patrón RSR en B1. ¿El diagnóstico más probable será ostium secundum? No, no hay desviación izquierda, la desviación es hacia el lado derecho. Ostium primum, sí. Seno venosos, no. El seno coronario es el que se desvía hacia el lado izquierdo con alteración de la onda P. Transposición de grandes vasos, no. Estenosis pulmonar congénita, no. La estenosis pulmonar congénita produce plétora pulmonar. ¿Hay plétora pulmonar con estenosis congénita? ¿Estenosis pulmonar congénita? No. La estenosis, así como su nombre lo escuchan, es una estenosis, está cerrado, por lo tanto no hay flujo hacia la pulmonar. Es una cardiopatía no acianótica con hipoflujo. La transposición de grandes vasos, puede haber plétora, está incrementado hacia el flujo pulmonar porque ustedes van a tener que directamente lo que sale del ventrículo se va hacia la arteria pulmonar. Pero esta es una cardiopatía cianótica, ¿sí? La transposición de grandes vasos. Respuesta, ostium primum. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esa parte? ¿Sí?